la organización, tanto el personal como la empresa o el emprendimiento que uno está realizando. Y nosotros en un laboratorio, pues mínimo que trabaja en un laboratorio de análisis clínico son 8 personas. Por lo tanto, es necesario que conozcan este recurso. ¿Por qué es importante la gestión de los recursos humanos? Para evitar incorporar a la persona equivocada. Siempre, si no hacemos lo que hoy vamos a conocer, podemos equivocarnos e introducir a nuestro emprendimiento, a nuestra institución o a nuestro laboratorio una persona negativa, una persona tóxica o una persona que no se lleva con nadie. Y eso hace que fracase otra empresa. Nos va a ayudar a conocer que las relaciones humanas no deben ser prometidas. Si yo tengo que meter a mi hermano, a mi primo, a mi padre o algún familiar a mi empresa, laboratorio, a mi farmacia, instituciones, siempre el familiar comete algún error y lo compromete a todo mundo. De ahí que hay una ley muy importante en la administración pública que cuando uno es jefe no es permitido contratar a personal hasta el 3er grado de consanguinidad. Por estas razones técnicas que es normal en el ser humano. Se evita la rotación elevada del personal. En los laboratorios se rota. Una persona un mes está en hematología, rota a inmuno, a bacterio, a parasito, y eso es perjudicial para la institución. Siempre hay que contratar a ese recurso humano con un perfil establecido, es decir, con una especialidad. Porque si nosotros hacemos rotar al personal y no está especializados en la área que nosotros estamos, el personal queda insatisfecho. El personal no capacitado nos va a hacer problema en nuestra institución. Todos estos conceptos maneja ese conocimiento, esa técnica o procedimiento de gestión de recursos humanos. Fíjense que para poder ejecutar este procedimiento, lo primero que se debe hacer es hacer un trabajo. Es uno de los factores más relevantes para la organización, porque define las funciones de cada persona y relaciona indirectamente con la autoridad superior. Y por último, relaciona todas las actividades. Por ejemplo, en el laboratorio de análisis clínico, si alguna vez abrimos nuestro laboratorio o si alguna vez trabajamos en una institución, siempre se interrelacionan las secciones. Si yo tengo en hematología un hemograma, voy a consultar cómo está la química del paciente o consulto cómo está su urianálisis del paciente. Entonces hay esa interrelación entre secciones o niveles de decisiones. Las ventajas de contar de un organigrama en nuestra institución
institución le vamos a llamar ahora nuestro centro de salud, nuestra farmacia, nuestro laboratorio de análisis clínico. Es que facilita la identificación de funciones y sus responsables. Facilita la interpretación de las interrelaciones entre las diferentes actividades que hay y facilita la comprensión del sistema de subordinación y competencia. Un ejemplo de lo que yo le digo aquí, esa interrelación, es el siguiente hecho que siempre acontece en nuestro laboratorio. Si alguno de nuestro personal está en toma de muestra y por alguna razón no viene a trabajar, se fregó su micro, se reventó la llanta de su auto, su moto, no sé, la policía lo retuvo, ese personal llega tarde al trabajo. Entonces los niveles de decisión están ahí. Si no llega ese personal que toma la muestra o que hace bacterio, que hace cualquier actividad, tiene que ser suplido. Pero esa actividad de reemplazo no tiene que ser obligatorio. Tiene que crecer de dentro de la persona. Si mi amigo es el que está tomando la muestra y veo que no está llegando, y yo tengo tiempo, pues yo voy y le ayudo a hacer la toma de muestra. Esa coordinación nos ayuda a participar hábilmente y ayudar a nuestra institución. En la realidad hay el no importismo, que es lo que está sucediendo ahora con la pandemia en todos los centros de salud y hospitales. No viene el encargado de la toma de muestras de COVID-19, el compañero, por más que no esté haciendo nada, no se la toma. Él mismo se hace sus restricciones propias en vez de cooperar y que ese paciente se vaya rápidamente a su casa para no estar infectando el medio ambiente. Hoy en la actualidad es un gran problema la toma de muestras de esto. Nadie quiere hacerlo. Si no hay medidas de bioseguridad, lógicamente que nadie lo va a hacer. Pero el organigrama nos ayuda a realizar este tipo de acciones suplementarias. Otra de las ventajas para contar un organigrama en nuestro laboratorio es que facilita la identificación de las relaciones cliente-proveedor. El cliente-proveedor es esa persona que nos trae los reactivos del exterior, que nos cotiza nuestro pedido y nos los envía a nuestro laboratorio. Permite identificar las relaciones entre el laboratorio y otros servicios de salud. Nosotros dependemos directamente, sea una institución laboratorial pública o privada, del CEDES. Y dentro del CEDES hay una jefatura de farmacias y laboratorios. Un responsable de control de la farmacia y otro responsable del control del laboratorio. Eso siempre ha existido y existe en todo el mundo porque una coordinación de trabajo entre todos los servicios del departamento del país. Facilitan los canales adecuados para la comunicación. Por ejemplo, yo estoy con mi reactivo de glicemia, pero viene del CEDES o de la jefatura del laboratorio y me dice, pues ya ha llegado un nuevo kit mucho más específico, la sensibilidad o la linealidad es mucho más precisa, alguna novedad. Y le ensayo esa novedad que hay. Porque como autoridad pues le llegan todos los informes. Y por último, los alcances de cada función reduce la posibilidad de conflicto. Esto es lo que le explicaba. Si no llega el compañero, alguien tiene que ir a suplir, es decir, alguien va a hacer doble actividad hasta que llegue.
porque el conflicto no se produce entre los que van a trabajar. El conflicto aparece en ese personal, en ese paciente, en esa persona que fue a nuestro laboratorio confiando que le íbamos a dar el resultado en la hora indicada. Por lo tanto, para poder hacer todo este mecanismo, es necesario seleccionar, contratar y evaluar el personal que nosotros necesitamos. Hay que ver también una capacitación de acuerdo a la sección que el personal va a trabajar, evaluar las competencias, hacerle una capacitación continua y evaluar el desempeño. Ojo, antes el criterio del jefe de laboratorio era que todo el personal debería rotar. Y eso era inadmisible, porque una persona no está formada para todo. Hoy el bioquímico no es un todólogo. Y cuando digo de todólogo, digo de aquel bioquímico de antes que hacía de todo. Él era hematólogo, inmunólogo, bacteriólogo, parasitólogo, virólogo, todo. Y lo hacía mal. Hoy hay una capacitación continua de una especialidad donde es exigente, pero el trabajo es mucho más preciso y exacto. Entonces, si yo quiero formar mi empresa, mi laboratorio, tengo que conocer la etapa de selección personal. Tengo que saber con quién trabajo. Nunca cometan el error. Si ustedes van a abrir una empresa, un emprendimiento que va a definir su estatus social, su vida, su trabajo, su futuro, nunca contraten una persona más experta que ustedes. Porque esa persona que trabajó 20 años en otra institución va a venir a cambiar su forma de trabajo y toda su estructura que va a hacer. Es por eso, cuando vamos a seleccionar, dar, conocer o enviar o publicar el perfil del profesional que uno quiere. Lo mejor es formar al técnico o a nuestro colega que nos va a acompañar en la forma como nosotros trabajamos. Entonces, lo primero que hacemos es conocer la necesidad. Si yo voy a implementar un laboratorio, necesito una persona que me haga orina y parasito, otra de hematología y serología, una de bacteriología y virología, porque puedo unir dos conocimientos similares o relacionados. Luego levantar los requisitos. ¿Qué quiero? ¿Un licenciado, un máster, un diplomado o un doctor? Esta sección de los requisitos lo da el perfil del cargo, es decir, las exigencias que yo voy a hacer. Luego, lanzo la convocatoria. Pasado el tiempo de la convocatoria, hago la entrevista, que generalmente es la oficina de recursos humanos, pero si es mi laboratorio lo hago yo como dueño. Veo si realmente cumple todas las condiciones que necesito. Hasta aquí es el proceso de selección. Ahora vamos a ver el proceso para poder contratar a ese personal. Se entrevista con el jefe, se entrevista con los supervisores, se lo califica todo su sistema, puede haber una evaluación. Y por último, la entrevista técnica es el trabajo que se le hace. En la entrevista con el jefe para conocer
la capacidad de asociación que tiene el paciente o el futuro profesional con nosotros. La entrevista con los supervisores para establecer hasta dónde conoce y sabe, y la calificación de sus expedientes, ver qué es lo que ha estudiado, y por último realizar la técnica de laboratorio y observarlo. Una vez que se ha realizado todo este proceso, se decide. Una vez decidido, se hace la contratación por escrito, nunca oral. Cuando lo lee el futuro profesional o el futuro empleado de nuestro emprendimiento, se le da el nombramiento, y a partir del nombramiento vienen una serie de inducción. Cuando hablamos de inducción, capacitación, nos estamos refiriendo a que esa persona tiene que saber integrarse al grupo de trabajo que tenemos. Tiene que aprender a compartir, ser tolerante, compañero. Hay muchos colegas que una vez contratados se aíslan en su servicio. No van a reuniones, no dicen nada, no comentan nada, solamente esperan el fin de mes para recibir su sueldo. Estas son las etapas de la selección de personal. Por lo tanto, fíjense ustedes que para poder cumplir todo esto, es necesario elaborar el perfil del cargo, donde se describe la función, se exige el promedio de calificaciones, tanto en actitudes conceptuales, que sepa razonar, los requisitos académicos, que conozca toda la profesión, y la capacidad analítica o crítica. Las operativas, las experiencias y las habilidades sociales. Esto es muy importante en las sociales, porque esa persona debe ser el líder de su sección, saber charlar o negociar cualquier actividad y ser sociable. Lo peor de un trabajo es aquella persona que no es sociable, que se encierra en sus propios conceptos. Es una persona negativa en el trabajo y en ningún lado lo van a contratar. Es por ello la socialización no es problema de formación, es problema de educación de cuna o problema psicológico, de alguna alteración psicológica, que muchas veces es el gran problema del fracaso. Recuerden que estamos nosotros largando un emprendimiento, estamos abriendo un laboratorio de análisis clínico, y quien va a venir a dejarnos el dinero por nuestro trabajo es el enfermo, y ese señor que esté enfermo depende del médico. Ya pagó al médico, va a pagar el laboratorio, y él está preocupado por su salud, y su salud está alterada, su sistema de razonamiento, su psicología está alterada. Por lo tanto, la sociabilidad es un factor importante. Luego vienen los niveles de iteración y las líneas de autoridad, que esta línea de la autoridad es darle a conocer el organigrama de nuestra empresa o de nuestra institución. Una vez contratado el personal, compañeros, hay que hacer la inducción. Es decir, orientarlo, ubicarlo y supervisar a este nuevo trabajador. Para ello, hay que presentarlo a toda la organización. Una persona, cuando el jefe que lo está contratando llama a todo el personal
y lo presenta y le dice, compañero o colega, este colega va a trabajar en la sesión tal y va a ser tal. Se siente importante. Se siente importante porque le está dando ya una jerarquía dentro del organigrama. Y luego presentarle la política de calidad. Bueno, se le va a decir, usted cada 3 meses, cada 6 meses va a hacer su control de calidad. Puede hacerlo entre laboratorios. Y bueno, lo que hemos manejado, los conceptos de nuestro emprendimiento. Luego la presentación del departamento o la sección. Se le dice, colega, aquí usted va a trabajar, usted va a depender del jefe y de usted van a depender de estas otras personas. Y se le da el trabajo específico. Usted es el encargado de hematología, usted es el encargado de inmunología, usted de parasitología. Y con todo esto, usted define las líneas de mando. Sin embargo, hay personas que por alguna circunstancia psicológica, por alguna circunstancia de ignorancia o presión social, hacen todo lo contrario. Muchas veces nosotros vemos el perfil de la persona tan perfecto, pero cuando ya está dentro de la organización, es un clavo. Es la piedrita que está en nuestro zapato. Es el tipo más perverso. Ante esta situación, aconteció que no pudimos definir ese perfil. Y con ese tipo de personal vamos a fracasar. La capacitación. Oiga, una vez usted tiene un personal, no tiene que dejarlo ahí. Por lo menos una vez al mes tiene que hacerle capacitación. Si usted no lo hace, que él haga al personal. Por ejemplo, cada mes hay que hacer una reunión en el laboratorio y darle un cronograma. Este mes le toca hablar del problema de los casos más especiales del hematólogo, que busque los casos raros y los ponga en el grupo. El que hace orina, el que hace parasitos, el que hace bacterios. Esa es una capacitación entre todos, se informa. Cuando se informa todo el personal conoce cómo trabaja la institución y se genera empleados competentes y productivos. Todo el mundo quiere exponer, todo el mundo quiere hacer conocer las cosas raras que nos presentan. Luego, la implementación de las buenas prácticas de laboratorio es importante. Eso ya está escrito y se llama protocolo en medicina. Nosotros en el laboratorio, pues es el catálogo de técnicas o procedimientos que tenemos, como BioClean o Wiener o cualquiera de esos catálogos. Hay que mejorar la bioseguridad. No nos olvidemos, esto es muy importante. La bioseguridad. Hay que hacer los procesos que menos variabilidad tengan y por último utilizar la calidad de los servicios. Por lo tanto, este es el proceso de capacitación que nosotros debemos hacer. Si es un proceso nuevo, un emprendimiento nuevo, tiene que conocer o desarrollar su POE, procedimiento operativo estándar, que esto la doctora Lina le había enseñado a hacer. Y si es un empleado nuevo, darle todo el conocimiento de nuestro organigrama y el perfil del personal que necesitamos.
Otras veces es necesario hacer programas de capacitación semestrales o anuales. En ese caso, en nuestro POE debe contar ese procedimiento. Hacer macrotécnica, microtécnica, ¿no? Una nueva técnica, una nueva extinción que apareció. Por ejemplo, ahora todo el mundo se ha capacitado en hacer las pruebas COVID, antígenos, anticuerpos M, anticuerpos G, PCR, ELISA. Por lo tanto, cada 6 meses o cada año hay que hacer esa capacitación. Y esas necesidades se determinan de acuerdo a las necesidades del momento. Si hoy hay dengue, esta temporada hay que capacitar del dengue. Si es COVID-19, COVID-19. Si es Chaga, Chaga. Ese diseño ya viene estandarizado por la Organización Mundial de la Salud o por la Organización Panamericana de la Salud. Y después de darle todo este conocimiento, sea en curso presencial, virtual, o enviarle un archivo o fotocopia de lo que estamos aprendiendo, se evalúa el programa. Y la evaluación no es como en la universidad, dando examen, sino haciendo una reunión y discutiendo las cualidades, los pros y los contras de esa modificación. No se olviden, la lectura del profesional debe ser continua. Y debemos estar acostumbrados a leer mínimo 1 a 2 horas diarias. Eso se llama actualización. Yo conozco colegas que desde que salieron de la universidad nunca más volvieron a agarrar un libro. Están desfasados de la realidad. Por lo tanto, el programa de capacitación tiene que hacerse un análisis de qué es lo que le vamos a dar, diseñar el proceso. Todo programa de capacitación hay un plan, objetivo, método, los contenidos, alcance y procedimiento. En toda guía de capacitación hay eso. Aunque sean 2 líneas, se ponen 2 líneas. Una vez realizado este programa de capacitación, vamos a tener recursos suficientemente preparados, suficientemente evaluados. Y cuando tenemos un personal, cuando le hemos planificado este tipo de capacitación, se siente bien, se siente importante y se siente que la institución pues lo reconoce como tal. Por lo tanto, en un programa de capacitación de nuestro personal de laboratorio, tenemos que evaluar lo que le hemos enseñado, no en escritas, sino en reuniones, alcanzar o asegurar que se han cumplido los objetivos, que todo el personal tenga una competencia personal. Eso le gusta a nuestros profesionales. Y lógicamente, todo este sistema se tiene que dar cada 6 meses, cada año. No olvidarnos de la capacitación. Porque cuando nosotros hacemos una evaluación de la competencia y la capacitación continua, no vamos a tener un empleado blindado que no acepta sugerencia, que no acepta que tuvo error, se cree blindado. Este es el peor personal que podemos tener en nuestra institución. Por lo tanto, estas cualidades que vemos aquí hay que ejecutarlas con precisión y exactitud. Ver qué le hace a ese trabajador, sus puntos débiles, hace que generalmente se blinde.
la incapacidad, la dificultad de comunicarse. Y bueno, uno no sabe cómo ha sido su vida anterior en su vida profesional. Una vez que estamos haciendo esa evaluación, hacemos la evaluación externa. La primera es la interna y en la externa ver los beneficios, ¿no es cierto? Y las actividades que nosotros hemos organizado y que se han beneficiado. A esto hace que el laboratorio siga adelante. Las actualizaciones hacen que el laboratorio siga adelante. Y si ese empleado es bueno, pues no va a producir. Y si le va a producir, vamos a tener un laboratorio con buenos ingresos. Por lo tanto, todo el personal va a estar en condiciones de alegría, porque cuando hay errores, hay varias fuentes. Hay que identificarlo. Y ante un error, hay que estimular el mejor desempeño del trabajador. O por ahí tuvo un error en la capacidad técnica, hacerle la actualización. O por ahí no sabe utilizar los instrumentos y reactivos. No nos olvidemos que la gente que vamos a contratar para que trabaje por nosotros va a tener oportunidades. Ellos de tener una fuente de ingreso y nosotros otra fuente de ingreso mayor. Por lo tanto, ante un error hay que hacer las acciones correctivas, no esas correcciones policiales, sino como colega, como amigo. Hay que hacer con tolerancia esas correcciones. Por último, mandarlo a leer los manuales de procedimiento que cada institución tiene. Porque en un laboratorio es un trabajo en equipo. Un emprendimiento de un laboratorio, de una farmacia, de un centro de salud que hagamos con varias personas es una suma de esfuerzo buscando un fin común. Y nosotros, la estabilidad social, la estabilidad económica. Tiene que haber una subordinación voluntaria, porque buscamos lo mismo todos, pero en diferentes niveles. No nos olvidemos que un laboratorio se trabaja en equipo, porque ese equipo es muy importante. Si no charlamos, no conversamos, vamos a tener errores, que yo diría horrores en el procedimiento de nuestro trabajo. Por lo tanto, todo el personal tiene un mismo objetivo. Por lo tanto, tenemos que tener una visión compartida, no tener secreto en nuestro trabajo, tener confianza mutua a jefes y personas, tener el compromiso de todo el laboratorio, el equipo de trabajo. Esto genera una sinergia que potencia los resultados de nuestro trabajo. Por lo tanto, el laboratorio de análisis clínico es un trabajo en equipo. Hay otro tipo de trabajo. Por lo tanto, cuando trabajamos, compañeras, en un laboratorio de análisis clínico, tiene que ser en compañía, en amistad, porque el que nos está recibiendo esos resultados es un paciente que está en malas condiciones. Por lo tanto, nosotros en el laboratorio trabajamos en equipo y un grupo de mentes que piensan juntas, se respetan y tienen consideración entre sí, son los que triunfan.
Para ello, quiero que lean esta historia. Cuando terminen de leer, me avisan para cambiar la otra diapositiva. Escuchemos una reunión de una carpintería. Léanlo, por favor. Cambio de diapositiva, me avisan, por favor. Sí, doctor, ya puede cambiar. Ok, entonces, viendo todo ello, el trabajo práctico, van a hacer lo siguiente. Piensen, imaginen que ustedes van a abrir un laboratorio clínico privado en su barrio, haga su organigrama, elabore el perfil de cada profesional. Cuando hablamos de perfil profesional nos estamos refiriendo a lo que debe ser, cómo son las características, que sea, digamos, en hematología, un bioquímico especializado en hematología, que tenga de 25 a 30 años, nos vamos a poner mayor de 40 o 50, mientras más joven mejor, ¿no? Luego hay que elaborar un perfil de personal auxiliar y un cronograma de capacitación. Este práctico lo colocan en Classroom con su nombre completo. Ese es el trabajo práctico de hoy. Por ejemplo, un organigrama, un bioquímico hematólogo o una bioquímica de control de calidad, técnico superior, secretaria auxiliar, auxiliar de limpieza, cronograma. Estas son 8 personas que tienen que trabajar en un laboratorio básico. Ahora, para seguir, vamos a ver qué es el FODA. Compañera, esto es muy importante porque nos va a ayudar a analizar. Nos puede ayudar una historia de amor, una historia económica, una historia de un matrimonio, de una empresa, de una industria o de cualquier actividad.
El FODA, por lo tanto, es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto y planificar una estrategia de futuro. A través del FODA usted puede instalar un laboratorio. No lo va a instalar donde usted le dé la gana, donde quiera. Donde tenga una casa donde la infraestructura está lista. El FODA le va a dar la base sólida de dónde va a poder ubicar ese laboratorio. A través de este análisis FODA es que las empresas pues hacen muchas cosas. Fíjense que un análisis FODA tiene fortalezas, debilidades, que son las internas, y oportunidades y amenazas, que son las externas. Por ejemplo, en la fortaleza, yo voy a hacer mi laboratorio de hematología. La fortaleza que yo tengo para mi empresa es que soy inmunohematólogo. Mis debilidades, no tengo personal capacitado para que me ayude a la inmunohematología. Las oportunidades, ¿dónde lo pongo mi laboratorio? En el Plan 3000, en la Villa Primero, en Mayo, etcétera, etcétera. No lo voy a poner al lado de otro laboratorio, al lado de un hospital, y tampoco me voy a ir al área rural donde no hay nadie. Por lo tanto, puedo ver la oportunidad que tengo en un lugar donde me necesite mi trabajo. Y las amenazas es todo aquello que está en contra de nosotros. La competencia, los colegas malos, los técnicos malos, el medio ambiente, los lugares. Entonces, en la fortaleza tenemos, o en el análisis FODA tenemos las internas, que es fortaleza y debilidades, y las externas, oportunidad y amenaza. Entonces, ¿qué significa FODA? Lo que acabamos de ver. Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica muy importante que permite planificar una empresa, en nuestro caso un laboratorio. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Para qué sirve el FODA? Nos permite que el propietario de la empresa adquiera conciencia sobre los obstáculos que deberá afrontar, determinar las posibilidades reales que tiene la empresa para lograr el objetivo que se había fijado inicialmente, y permite explorar eficazmente los factores positivos y neutralizar aquellos negativos. ¿Qué permite el análisis FODA? Durante la etapa de planificación estratégica, nos permite preguntarnos cómo se puede defender cada amenaza, cómo se puede explotar cada oportunidad, cómo se puede detener cada debilidad, cómo se puede aprovechar cada fortaleza. Por lo tanto, el análisis FODA tiene una importancia muy grande porque sus conclusiones nos induce a formar una buena institución, una buena empresa. Entonces, como ya conocemos que la parte interna y la parte externa tienen características positivas y negativas, nosotros debemos saber equilibrar estos contenidos. Un ejemplo de este equilibrio. Usted se va a casar y su novia es borracha, drogadicta. ¿Será que si hace un análisis FODA, será que le va a permitir casarse? No. Pero si su novia es trabajadora, es muy celosa, lógicamente, pero ahorrativa, claro que usted va a tomar una decisión. Por lo tanto, el análisis FODA es muy interesante. Se lo aplica. Se lo aplica en toda actividad del ser humano. Entonces, los factores internos, las debilidades son negativos, las fortalezas son positivas. Las fortalezas o los factores externos como la amenaza
Esto depende de usted. Si hay mucho esfuerzo, lógicamente es una amenaza peligrosa. Y las oportunidades dependen del lugar, del medio ambiente y de su especialidad o profesión. Por lo tanto, el análisis interno es necesario hacer. Es necesario hacer. Hoy, por ejemplo, pueden hacer un análisis. Dentro de 2 o 3 meses va a haber el invierno. Me compro ahora una chompa en 10 pesos o dentro de 3 meses me la compro en 50 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo no sé cuál va a ser la moda de la chompa de aquí a 3 meses. Y no sé si el frío va a ser intenso o no muy intenso. Entonces, ese análisis que usted puede hacer de su empresa es muy importante. Se hace a través del FODA. Y el FODA se hace con lluvias de ideas. Anota en varios papelitos cuáles son los que creen que son fortalezas, unas 5 preguntas de fortaleza, de oportunidades, debilidades y amenazas. En un papelito hacen 5 de esas condiciones y elaboran. No se olviden, las fortalezas pueden ser positivas si son fuertes. Las fortalezas tienen toda esta característica, toda la capacidad y buenas cosas que puede tener su personal, su institución. Estas son las preguntas que usted debe hacerse para hacer una fortaleza. Las ventajas, lo que va a hacer, qué recursos va a contar, si es bueno el lugar donde lo va a colocar y qué cosas le va a ayudar. Las debilidades son los problemas o la vulnerabilidad de nuestra institución. Son las deficiencias que podemos tener en conocimiento, en relaciones humanas, en reactivos, en equipo, en todo eso. Esas son las debilidades. Y lógicamente podemos analizarla por la falta de conocimiento, un personal que no le gusta trabajar, el laboratorio donde yo estoy es muy pequeño, no entiendo la cultura del lugar donde estoy trabajando, la falta de experiencia. Esto en cuanto al laboratorio. Entonces, las debilidades, yo puedo preguntar, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo evitar? ¿No? ¿Y qué es lo que percibe la gente de mi trabajo para poder activar mi proyecto? Por lo tanto, los tipos de estrategias para ejecutar esto, FO se basa en el uso de la fortaleza. DO, lógicamente, nos indica el término. Análisis externo. Son aquellos factores positivos del medio ambiente. Una herencia, una casa de un familiar. Y bueno, son oportunidades que tenemos. Y se agrupan en categorías. Y fíjense cuán importante es esto, porque cuando tenemos oportunidades vamos a ver si son económicos, sociales y políticos, factores tecnológicos, demográficos o de competencia. La mayoría de la gente prefiere este tipo de factores de oportunidad. Recuerden que la oportunidad es un encadenamiento de muchos factores. No se agarren de uno solo. Es peligroso. Entonces, en la oportunidad usted tiene que mejorar su organización, capacitar a sus trabajadores, hacer crecer a sus profesionales y tener el título más grande de estudio. En las oportunidades yo puedo preguntarme qué le puedo dar a mi empresa, cuál es la información que debo comunicar a la comunidad, si está en paralelo con la economía del país,
si la tecnología que estoy usando es buena y la normativa legal, si no estoy saliéndome de las normas legales. Las amenazas. Este es un criterio que también es peligroso. Pueden ser económicos, sociales, políticos, tecnológicos, demográficos y competencia. Las amenazas es todo aquello que va en contra de nuestra organización y que proviene del medio ambiente que yo estoy. Una de las amenazas más frecuentes en nuestro trabajo es aquel personal que está disconforme con todo. Y si una persona está disconforme es porque no sabe o no le pagan bien. Cualquiera de esas dos situaciones. Las amenazas, por lo tanto, pueden resultar de falta de conocimiento o algún problema de motivación que tiene ese personal. Hay que corregirlas rápidamente. Y muchas veces la amenaza nosotros somos los responsables porque no hemos visto en el perfil del profesional que necesitamos para nuestro trabajo haber colocado esos requisitos principales. Por lo tanto, en las amenazas puedo preguntarme a qué me voy a enfrentar, qué tipo de competidores, si los productos son adecuados o no, el tipo de capital que voy a tener. Y por último, identificar los factores, tanto los problemas internos o externos, o factores internos o externos, deben seleccionarse y corregirlos. Siempre ante un emprendimiento, la compra de una ropa, de un auto, el hacerse novio, el casarse, es necesario hacer un FODA. Es necesario hacer un FODA.